Si bien, ahora en el momento central de la mañana voy a dar paso al mensajero de la palabra, misionero Esteban. Buenos días. Por 3 semanas consecutivas estoy sirviendo el mensaje para darle a nuestros mensajeros que tenga un intervalo de 3 semanas, ¿no? 2 semanas muy apretado. El pasaje de hoy, una lectura introductoria al libro de Apocalipsis, que Dios nos ayude a abrir nuestro corazón, a aceptar la palabra de los Apocalipsis. Palabra clave de esta mañana es 45. Vamos a leer juntos. 2, 3. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le esté alimento a tiempo? Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por guardarnos en esta pandemia. Acudimos ante tu presencia por fe en la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Padre Celestial, abra nuestros corazones para que podamos recibir tu exhortación, la palabra, tu gran anhelo hacia nosotros que vivimos en esta pandemia, en este fin del mundo. Señor, ten misericordia de mí para que yo pueda revelar solo tu palabra. Encomendando esta hora en tu mano, ruego en el nombre de Cristo. Amén. El título de esta mañana es ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? En el pasaje de hoy el Señor Jesús nos habla de las señales del fin del mundo. Cuando se habla del fin del mundo, la gente se asusta rápidamente, quiere cambiar del tema, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es necesario enfrentarnos con este tema y analizarlo seriamente? Porque por más que esquivemos el tema, sí o sí experimentaremos el fin del mundo. Y cuando meditamos seriamente en el tema, recién nos damos cuenta de que qué es lo más importante y qué no es importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mientras uno no se enfrenta con el tema seriamente, él está vagabundeando. Él está adormecido espiritualmente. Del versículo 1 al 28, el Señor habla de las señales del fin del mundo. Son rumores de guerra, pestes, como hoy por día, COVID-19, hambres y terremotos, falsos profetas, multiplicación de la maldad y enfriamiento de amor, falsos cristos y falsos profetas. A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido estas desgracias, pero a medida que se aproxima el fin, esto ocurre con más intensidad y más frecuencia. Para los hombres del mundo, el fin del mundo es la destrucción del mundo. Pero para los hombres de Cristo es un nuevo comienzo. El Señor vio que las señales del fin del mundo son como un dolor de partos para engendrar nuevos cielos y nueva tierra. Finalmente el Señor nos enseña qué es lo que tenemos que hacer viviendo en este fin del mundo. Oro a Dios que meditando en el pasaje de hoy podamos estar preparados como siervos fieles y prudentes, agradable a Dios
en este tiempo de pandemia, en su tiempo de fin del mundo. Primero, velad y preparad, versículo 29, 44. Miremos versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. En el universo, innumerables estrellas que están en constante movimiento sin chocarse unos con otros, porque hay una armonía y equilibrio físico. Pero justo antes de la venida de Cristo, las estrellas caerán del cielo, las potencias del cielo serán conmovidas. Es decir, el primer cielo, la primera tierra, dejarán de existir. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente. ¿Qué ocurrirá en eso entonces en la tierra? Miremos el versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. En la segunda venida de Cristo, todos los muertos resucitarán. A lo largo de la historia de la humanidad, desde Adán hasta el fin del mundo, todos los hombres resucitarán. San Juan capítulo 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En su primera venida, Jesús vino a la tierra como el Salvador, como pastor, acostado en pesebre humildemente para servirnos. Pero vendrá por segunda vez con gran gloria y poder como el juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Todos los pueblos del mundo verán llenos del terror al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Gritarán viendo no quiere ver a Jesús en las nubes. Gritará al mundo, cubrid nosotros. En aquel día, el Señor juntará a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, sin faltar ni uno de todos los que están escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, se revestirán del cuerpo celestial como es Cristo. Serán arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire. Miren el versículo 32 y 35. De la higuera aprendid la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando se habla de que la segunda venida de Jesucristo está muy cerca, mucha gente lo ridiculiza diciendo: la Biblia siempre dice que está muy cerca, pero mira, a lo largo de 2000 años,
no pasó nada. Pero para el Señor, un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. Es decir, el Señor vendrá sí o sí de una manera muy repentina, como un ladrón de noche. Pero nadie sabe del día y la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre Celestial. Pero el Señor nos aseguró cómo va a ser aquellos días, como si televisara en noticiero alguna escena conflictiva. Eso es versículos 37 y 39. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron absolutamente nada hasta que vino el diluvio. Ellos estaban sumergidos en sus cosas personales como comer, beber, comprar, vender, casarse. Es decir, ellos estaban totalmente adormecidos espiritualmente. En aquel día estarán dos en el campo, el uno será tomada, el otro será dejada. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Aparentemente todos son iguales, pero en aquel día se marcará la diferencia claramente entre los que tienen una relación personal de amor con Jesucristo y los que tienen una relación superficial con Él. La relación no se nota, uno puede fingirse, pero en aquel día se marcará la diferencia claramente. Hasta ahora, el Señor habló de los sucesos que van a ocurrir en su venida. Ahora concluye su mensaje exhortándoles a velar y a estar preparados. Versículos 42 y 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero ¿sabed esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Incluso para nosotros, a la hora que no pensamos, vendrá Jesucristo. El Señor declaró, clarificó la seguridad de su venida, pero no nos dejó saber el tiempo. Incluso dijo que vendría a la hora que nosotros mismos no pensaríamos, como el ladrón en la noche. El Señor nos exhorta diciéndoles, velad y estad preparados. Si pudiéramos saber cuándo, a qué hora el Señor habría de venir, sería más fácil permanecer velados y preparados para recibirlo, ¿no es cierto? En este caso, podríamos organizar un equipo o un turno urgente de vigilancia y para que a la hora de su venida todos estén bien preparados, alertos para recibirlo. Sin embargo, ¿por qué el Señor nos exhorta simplemente, velad, estad preparados, sin indicar nada en cuanto al tiempo? Es porque Él anhela que crezcamos como su novia pura, que espera anhelosamente su venida. Hace unos
20 años atrás. Yo estuve de viaje por más de un mes en Corea y mis hijos me extrañaban mucho. Antes de retornar a Bolivia, hablamos por teléfono. Ellos me dijeron que, papi, yo voy a estar en el aeropuerto. Ahí nos vemos. Pero mi llegada a Santa Cruz era muy temprano, por la madrugada. Pero al llegar al aeropuerto, ellos me estaban esperando con una sonrisa grande. Mi señora Paulina me contó que ellos mismos se levantaron mucho antes de la hora de la llegada y se prepararon para recibirme en el aeropuerto. Para ellos, el despertarse de la madrugada, esperarme en el aeropuerto, no era difícil, sino fácil. Más bien fue un placer grande, porque amaban a su padre. Hermanos, esperar a alguien a quien realmente amamos es un placer grande. Jacob, en el libro de Génesis, se enamoró de Raquel. Él esperaba 7 años para casarse, pero le pareció estos 7 años unos cuantos días, porque amaba a Raquel. Si amamos al Señor verdaderamente, anhelaríamos su aparición. Perseveraríamos en medio de muchas pruebas, esperando anhelosamente su venida. En el tiempo de la iglesia primitiva, nuestros antepasados de fe sufrían de una severa persecución. El imperio de Roma lo buscaba como si fuesen los criminales más peligrosos. No tenían en dónde esconderse. Por eso entraron en las tumbas, llamadas catacumbas. Humanamente su vida era muy miserable. Pero ellos creían que el Señor Jesús vendría muy pronto, dentro de la época en que ellos vivían. Esperaban anhelosamente la segunda venida de Cristo, como la conclusión de la Biblia: oh Señor, venga. Hasta el punto de que cuando veían algunas señales juntadas en el cielo, sus corazones latían, pensando que, Señor, ahora. De esta manera ellos superaron todas las dificultades, glorificaron a Dios a través de sus vidas, muchos de ellos con martirio. Satanás hace al hombre adormecer como la gente del tiempo de Noé, por medio de los afanes de la vida. Hermanos, ¿se sienten pesados a acudir a la palabra de Dios? ¿No le ocurre nada al meditar en la palabra? ¿La palabra de Dios les parece nada práctico para su vida actual de aquí y ahora? Cuando trata de orar, algunos minutos ya no quiere decir más. Entonces hay que examinar sus corazones urgentemente para chequear si su alma está adormecido o no. Sobre todo hay que chequear su primer amor al Señor. Para mí realmente con Jesús es suficiente. Vida o muerte, riqueza y pobreza. Para mí Jesús es suficiente. Ese es el punto normal para todos aquellos que aman a Jesús verdaderamente. Si amamos al Señor verdaderamente, anhelaríamos su aparición. Perseveraríamos en medio de muchas pruebas de la vida, esperando su venida. Segundo,
el siervo fiel y prudente, del versículo 45 y 51. Hasta ahora el Señor enseñó la señal del fin del mundo, que van a suceder en su segunda venida, y luego nos exhortó a velar, estar preparados. Ahora, para concluir su enseñanza, dijo a sus discípulos en el versículo 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? En el tiempo antiguo había grandes hombres que tenían muchos sirvientes en su casa y muchas propiedades. Ellos solían viajar lejos por mucho tiempo, encargando a todos sus sirvientes de su casa a uno de sus siervos de la casa. Por eso ellos necesitaban un siervo fiel y prudente que cuide a todos los sirvientes de su casa conforme a su voluntad. De igual manera, el Señor Jesús ahora estaba a punto de subir al cielo, dejando todas sus ovejas a alguien. ¿Quién es el siervo fiel y prudente para nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesús anhelosamente busca quiénes son realmente mis siervos fieles y prudentes, a quien yo pueda encargar todos mis rebaños. El siervo fiel y prudente para el Señor alimenta la comida a los sirvientes a su debido tiempo. Aquí la comida significa la palabra de Dios y los sirvientes de la casa, las ovejas que Dios encarga a su siervo. En pocas palabras, el siervo fiel y prudente es el pastor que dé a las ovejas de Dios los alimentos a tiempo. Darles alimento no suena algo fácil, como una caleta de gato o perro, ahí está, saca y ya le di. Pero nada que ver eso. ¿Qué es dar el alimento a las ovejas de Dios? El darles el alimento no es simplemente transmitir conocimientos bíblicos como un profesor dicta su clase, sino ayudarles a obedecer a la palabra de Dios, ayudarles a arrepentirse. Es fácil decir y bendecir, pero interesarse en su problema de pecado, caminar juntos con ellos, largo proceso, es totalmente otra cosa. Para darles la palabra de Dios, el pastor mismo necesariamente tiene que recibir la palabra de Dios primero. Pues no podemos dar algo que no tenemos. Para dar el alimento de la vida a otros, nosotros mismos tenemos que tener las palabras iluminadas personalmente por el Espíritu Santo. Semanalmente yo ayudo a mis hermanos a preparar su meditación personal para presentar. Después de escucharla muchas veces, yo les exijo hacer de nuevo, con más profundamente. ¿Por qué? A pesar de que unas 2 semanas algunos trabajan y un montón de cosas, mucho han escrito, bonitas palabras. Pero ¿por qué yo les exijo otra vez? Porque no podía hallar. Les faltaba las palabras recibidas personalmente, iluminadas por el Espíritu Santo. Es decir, no hay algo su propio que haya recibido de Dios, sino coleccionando muchos. Darles el alimento a tiempo. Primero tenemos que recibir la palabra.
Tenemos que hacer esa labor de recibir la palabra sinceramente primero. Si no, no podemos menos que hacer teatro. Fingir. Darles el alimento a tiempo también significa ayudarles a exhortarles con la verdad de Dios. Exhortar a alguien, nadie le gusta hacerlo. Increíblemente la gente no quiere exhortar. Increíblemente, sabiendo todo, no exhorta. ¿Por qué? Porque son buenas personas, porque son muy pacíficas. Sabiendo todo eso, ¿por qué no intercede? ¿Por qué no hace ese poder que ayudarles a arrepentirse? ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque no ama a Jesucristo verdaderamente. Es una explicación correcta. Muchas veces yo tengo que exhortar a mis ovejas. Pero muchas veces, antes de exhortar, me pregunto ante Dios, para mí, ¿qué es más importante? ¿Esa oveja o Señor Jesús? Confieso, Señor, tú eres más importante. Recién yo puedo interceder en sus problemas. No digan que las ovejas son malas, no crecen. Hay que examinar que realmente yo amo a Jesucristo de verdad. Entonces podemos hacer esa labor de acompañar, tocar el tema, llevando relación conflictiva. También darles al alimento al tiempo, significa darles palabras apropiadas conforme a sus necesidades espirituales. Para hacer esto tenemos que estar despiertos en oración para conocer sus necesidades y corazones. Podemos hallar en Jesús el modelo del siervo fiel y prudente. A la víspera de su crucifixión, el Señor oró a Dios diciendo, Padre, las palabras que me diste, les he dado, ellos las recibieron. Jesús resumió todo su ministerio con una frase, las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Es todo. El Señor enseñó la Biblia con una actitud de vida o muerte. Aún a la víspera de su crucifixión, enseñó a sus discípulos la palabra de Dios hasta la noche muy avanzada, justo antes de su crucifixión. Jesús resucitado, glorificado, permaneció aún por 40 días en la tierra. Enseñó a sus discípulos del reino de Dios hasta el final de su vida. Esta era una labor de amor incesante hacia sus ovejas. En ese transcurso, Jesús sufrió harto. Muchas veces se llevaba una relación muy conflictiva con sus ovejas. Incluso a Pedro, Satanás. Pero por la gracia de esta labor de dar alimento a sus ovejas, ellos recibieron las palabras, crecieron como los apóstoles que conquistaron el mundo con el Evangelio. Miremos el versículo 45 al 47, de nuevo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es aquel siervo, la cual cuando su Señor venga,
le hallé haciendo así. Es el siervo de Dios que ha llevado su vida centrada en el llamamiento, centrada en la visión del ministerio de la palabra desde el principio hasta el fin. Ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad en el reino de Dios. Partido final de Copa América, ¿cómo se llama el jugador? Argentino, Di María, héroe de todo el mundo. Es nada. Con el tiempo todo el mundo se olvida. Pero aquellos que llevan sus vidas centradas en misión hasta el fin, en el reino de los cielos eternos, resplandecerán a estrella perpetua para eternidad. Ahora miren el versículo 48 y 51. Pero si aquel siervo malo diere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aun a comer, a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe. Lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo malo es aquel que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Vale decir, con las palabras más modernas, disfrutad de tu vida, de tu juventud, si no te vas a arrepentir. Él no dijo de ninguna manera, yo no quiero servirlo, sino que yo quiero, pero ahora no. Ahora tengo que hacer. ¿Sabe qué? Más calma voy a hacer. Es un típico que está adormecido espiritualmente, que como el pueblo, con la gente de tiempo de Noé. Ese pensamiento le hace llevar una vida desenfrenada, centrada en sus deseos carnales, no en llamamiento. A él vendrá el Señor como un ladrón en la noche, lo castigará duramente. El Señor estaba hablando de la señal del fin del mundo, pero de repente se detuvo, mirando ojos a los discípulos, meditando, yo creo, un poco, y les dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? De repente Jesús les hizo esta pregunta. ¿Por qué Jesús haría esta pregunta? Porque en verdad hay muy pocas personas que hacen estas cosas. No es fácil hallar a tales siervos fieles y prudentes. Hace tiempo me sorprendió mucho a través de un anuncio en VF, website VF, un capítulo, una invitación para cualquier persona que quiere trabajar en nuestro capítulo como pastor de tiempo completo, estamos invitando. Me sorprendió mucho porque hace tiempo había muchos hogares de fe establecidos. Si no me equivoco, más de unos 15 hogares. Pero en el momento de verdad, invitar a un siervo fiel y prudente, no había, por eso buscaba públicamente comunicado, venga a nuestra iglesia si quieres, venga, el sueldo así, así es. ¿Qué dice esto? Tantas gentes, en buen tiempo quizá puede ser servir a Dios, pero con el tiempo, después de casamiento, hijo, problemas, por los afanes, es muy pesados. No siervo fiel, prudente en este ministerio. Pero el Señor Jesús
está preguntando a nosotros, cada uno de nosotros. Fuimos llamados para siervo fiel y prudente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Misionera Sarah Berry ahora tiene 91 años. Como habíamos visto en la conferencia internacional, ella participaba. Un coro, un número especial, 91 años. Yo considero que ella es una sierva fiel y prudente, que sirve el ministerio de la palabra hasta 91 años, silla de rueda, obviamente. En la semana pasada, después de varias semanas, yo podía servir a una oveja que tiene 80 años de edad. Ya no tiene salud suficiente para leer la Biblia, incluso levantarse. Y tampoco tenía celular como hablar, como WhatsApp. Mi corazón estaba muy dolida. No había paz. Al pensar todo eso, me identificaba como un hipócrita. Pero en la semana pasada realicé un estudio bíblico. No como normalmente. Pero Dios recuperó en mi corazón la alegría. Hermanos, fuimos llamados para ser siervo fiel y prudente. Ora a Dios que no quedamos adormecidos por afán de la vida. Recuperamos nuestro corazón por amor a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, anhela que seamos como una novia pura, que anhela su venida. Cada día ora a Dios que podamos amar a Jesucristo, hacer obras de alimentar a nuestras ovejas con la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra clave y oremos. Dos, tres. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu gran anhelo, que anhela realmente que seamos siervos fieles, prudentes, que alimente a tu rebaño la palabra de la verdad. Padre Celestial, tenemos muchos afanes de la vida, hay mucho agotamiento, pero ayúdanos a revisar nuestro corazón. Realmente amamos a Jesucristo, de tal manera que, Señor, podamos crecer como siervo fiel y prudente en este fin del mundo. Orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.